Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles el primer capítulo, la presentación de mi libro El ministro del poder, un infiltrado en la 4T. La izquierda en México se ha caracterizado por su desconfianza frente al derecho. Esta disciplina, lejos de ser vista como un instrumento de transformación, ha sido vinculada al conservadurismo y percibida como un instrumento de los poderosos para mantener el status quo. Por eso no extraña que entre los cuadros más destacados del pensamiento progresista en nuestro país figuren pocos juristas o abogados reconocidos. En general, quienes suelen ocuparse de estas actividades, antes que estar cerca de las necesidades más apremiantes de la gente, lo están del dinero, de las agendas y discursos de la clase dominante y de los partidos situados a la derecha del espectro político. A lo largo de su trayectoria política, Andrés Manuel López Obrador no logró sustraerse de ese mismo recelo histórico que una parte importante de nuestra izquierda ha tenido frente al mundo de las leyes. El desprecio ante todo lo que tiene que ver con la legalidad, los abogados, los jueces, etc., caracterizó al movimiento obradorista desde su formación. Fue una constante antes y durante el sexenio anterior y de alguna forma se mantiene en el actual sexenio. Esa postura dejó al gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación con una oferta limitada de cuadros capacitados para actuar en el terreno legal y conducir la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Una de las grandes tragedias de la administración de López Obrador es que quienes llegaron a ocuparse de las cuestiones legales y estuvieron en la posición de actuar como operadores en el ámbito jurídico, resultaron ser abogados de las élites económicas y políticas, bien educados en el arte de hacer dinero, o gente de dudosa solvencia ética que buscó acercarse al poder a partir de una enorme ambición que los llevarían a servirse de este para satisfacer intereses personales. Dos figuras encarnan de manera muy particular esta tragedia del obradorismo. Una y otra fueron capaces de infiltrarse hábilmente en el proyecto político de la izquierda, hasta convertirse en piezas útiles al movimiento y luego al gobierno. A pesar de haber sido funcionales, su participación en la autoproclamada Cuarta Transformación los llevó a aprovecharse de esa debilidad estructural que históricamente ha caracterizado a la izquierda mexicana en su relación con el derecho, para convertirse en administradores o partícipes del negocio de la justicia. De quien inicialmente fue el más poderoso e influyente de los dos personajes a los que aquí hago referencia, Julio Scherer Ibarra, me ocupé en mi libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. En esta segunda entrega, 2 años después, me concentro en la historia del segundo personaje, que en gran medida inició como facilitador del primero, aunque paulatinamente fue encontrando el camino para materializar sus propias ambiciones y promover un proyecto de poder personal disfrazado discursivamente detrás de las banderas de la 4T. Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, sobre el cual hablo en esta obra. Este es el relato de un abogado de los ricos que trabajó siempre para los ricos y cobró siempre como rico, que sirvió a los monopolios del país antes que al interés de las mayorías populares, que comenzó a construir sus redes políticas con el PRI para luego echar mano del PAN y así materializar su deseo de llegar a la Suprema Corte de Justicia. Es la historia de un abogado que, hasta que no vio una oportunidad y una conveniencia política en mostrar lo contrario, se situó en la trinchera ideológica opuesta a López Obrador y su movimiento, al abogar por los bancos en tiempos del FOBAPROA y en contra del interés público, al defender la reforma energética del inefable Felipe Calderón y al acomodarse discursivamente al Pacto por México durante el sexenio de Peña Nieto. Es también la historia de un hombre que, sin ningún tipo de formación de izquierda, aunque fingiendo una sensibilidad social, logró de forma muy astuta infiltrarse en el proyecto obradorista y adoptar convenientemente el discurso de la 4T para avanzar sus ambiciones de poder. Pero Saldívar es un personaje de paradojas y claroscuros, porque esta es también la historia de uno de los ministros más interesantes, disruptivos y astutos que en muchos años ha tenido en sus filas la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es innegable, además, que al menos durante su primera etapa
Fue un juez constitucional capaz de inspirar a muchos actores a través de tesis y sentencias de avanzada, que en una lógica contramayoritaria para hacer avanzar causas progresistas y de derechos humanos, contribuyeron decisivamente a ampliar las libertades y los derechos de la ciudadanía, especialmente en varios grupos discriminados de la sociedad. Tristemente, este hombre decidió sacrificar su propio legado como un gran juez constitucional al convertirse en un político encuadrado en los cánones y vicios tradicionales. Un hombre que terminó degradado por su propia vanidad, megalomanía y desmedida ambición de poder, incluso también de fama pública, rasgos que no necesariamente caracterizaron a Scherer, quien habría priorizado más los negocios que podía hacer desde el poder, como lo señalé en Traición en Palacio. La historia que cuento aquí se da en un momento muy particular. Con la llegada de AMLO a la presidencia, cuando la oposición partidista quedó moralmente derrotada, el Poder Judicial, junto con el empresariado y el poder mediático, terminaron por constituirse en uno de los principales refugios del conservadurismo. López Obrador logró fácilmente neutralizar dos de los tres espacios a través de los cuales habrían de actuar sus opositores. Al gran empresariado lo encuadró desde que dio un golpe de autoridad, al cancelar Texcoco y luego al capturarlo por medio de contratos y concesión. A los medios supo darles la vuelta con mucha astucia, instalando una narrativa alterna cada mañana desde Palacio Nacional. Con el Poder Judicial, en cambio, el presidente topó con pared, salvo hacia los últimos meses de su mandato cuando decidió adoptar una estrategia extrema, radical y difícilmente comprensible para algunos de promover la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024. En el razonamiento obradorista, jueces, magistrados y ministros fueron vistos como un freno al proyecto transformador. AMLO los concebía, con una buena dosis de razón, como un grupo que buscaba ponerle palos a la rueda de la transformación, y a él mismo como presidente, pese a que la mayoría de los juzgadores no necesariamente tuvieran esa motivación. Desde un principio, López Obrador parece haber concebido que su proyecto político sería inviable sin una cierta dosis de control político sobre los jueces. Para ello, sin embargo, no pudo o no supo echar mano de perfiles cercanos a la izquierda y tristemente tampoco de figuras con buena reputación dentro de ese mundo del derecho que prácticamente desconocía por completo. Sin involucrarse mayormente en sus tareas ni preocuparse por conocer su modus operandi, AMLO confió en Scherer y Saldívar como sus principales facilitadores en el terreno judicial, en gran medida para evitar que su proyecto político fuera saboteado por una agenda conservadora o que su gobierno sufriera un bloqueo constante. Al hacerlo, sin embargo, no logró darse cuenta que en México quienes ejercen la función de intermediación y control sobre las y los juzgadores, como lo expuse en mi libro anterior, cobran un precio muy alto por sus servicios. Y es que las figuras que están dispuestas a gestionar los temas de Estado entre comillas, o que el Ejecutivo considera estratégicos, para ser más precisos, también suelen aprovechar su poder y la confianza que se deposita en ellos para promover negocios de carácter privado y obtener beneficios particulares de carácter extralegal. Concentrado en su agenda y empeñado en impulsar sus reformas y hacer avanzar sus proyectos estratégicos, López Obrador percibió que Scherer y Saldívar, esa dupla que controló la justicia entre 2019 y 2022, aunque el primero salió un año antes, le resultaba útil, especialmente frente a un conjunto de jueces cada vez más propensos a tomar decisiones de política pública por medio de amparos, suspensiones y declaratorias de invalidez, en un activismo judicial pocas veces visto en sexenios anteriores y que el presidente y su movimiento percibían, porque en buena medida así lo fue, como una extralimitación en sus funciones. Y a medida que esa conducta se acrecentaba, Arturo Saldívar, que hábilmente logró colarse en su proyecto casi como si se tratara de un militante cuatroteísta de la primera hora, aprendió a interpretar los deseos de un presidente que cada vez más empezó a plantearse vencer al Poder Judicial. En un contexto así, Saldívar se convirtió en facilitador de la agenda del Ejecutivo Federal al contribuir a mermar la ya dañada credibilidad de la cúpula judicial, primordialmente a través de un mecanismo de cooptación y o presión sobre personas juzgadoras más eficaz sobre jueces y magistrados federales, aunque habría de mostrarse cada vez más limitado para influir en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A tal punto resultó útil la actuación de Saldívar que en el momento en que buscó ampliar su mandato sobre pretexto de poder instrumentar la primera reforma judicial de 2021, logró convencer al presidente de la República, quien le brindó todo su apoyo y lo seguiría haciendo durante el resto de su mandato. Más tarde, en enero de 2023, cuando Norma Piña llegó a la presidencia de la Corte y cometió el error político de enfrentarse a un presidente inmensamente popular y utilizar a la Corte para jugar a las fuercitas con López Obrador, cual si comandara un partido de oposición, la 4T volvió a echar mano de Saldívar para defender, promover e implementar una reforma que podría destruir al Poder Judicial como lo hemos conocido hasta ahora, si no es que al menos desfigurarlo en muy buena medida, y que hoy coloca a la nación entera ante una gran incertidumbre y considerables riesgos. Y así, pese a haber sido él uno de los más estructurados críticos de la elección popular de jueces y magistrados, Saldívar terminó por convertirse, al menos de dientes para afuera, en uno de sus mayores promotores y operadores. Aún así, quien crea que el ministro simplemente cambió su forma de pensar se equivoca. Como se observa hacia el final de esta obra, este giro ha tenido mucho más que ver con un proyecto personal de poder y un intento de instrumentalizar la reforma para capturar el Poder Judicial en su propio beneficio, que como resultado de un giro ideológico producido por el propio Saldívar. Arrojar luz sobre la forma en que Arturo Saldívar operó el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación es uno de los principales objetivos de este libro. El tema no es nuevo porque el rol que presuntamente jugó este personaje como facilitador de los negocios judiciales del ex consejero jurídico de la presidencia en tiempos de López Obrador ya fue abordado en mi libro anterior, Traición en Palacio. Allí, por cierto, el nombre de Arturo Saldívar aparece mencionado más de 30 veces, pese a que él mismo negó públicamente cualquier participación en los hechos consignados, alegando que no había testimonios de carne y hueso. Varios de los hallazgos del libro anterior se robustecieron en sus líneas más generales el 9 de abril de 2024, cuando en plena campaña electoral se hizo pública una denuncia presentada ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra del expresidente de la Corte y 20 funcionarios más, incluido el exconsejero, por presionar, intimidar, extorsionar, así como acosar a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación con el fin de obtener resoluciones favorables al gobierno, pero sobre todo a los intereses personales y económicos de una serie de servidores públicos. Ni la descuidada redacción ni la imprecisión de ciertos pasajes de la denuncia, como tampoco su evidente motivación político-electoral, de forma imprudente y políticamente errada, se presentó y admitió a 2 meses de la elección presidencial, le restaban materia a los hechos denunciados. De hecho, unos días después de haberse presentado aquella imputación, comenzaron a divulgarse una serie de testimonios, incluso con audios, que confirmaban la forma en que habían sido presionados algunos de los jueces. Inmediatamente percibí que el modus operandi descrito en el documento tiene varios elementos comunes a lo expuesto en mi libro Traición en Palacio y a lo que continué investigando en los meses que siguieron a su publicación. En esa investigación se muestra, entre otras, cómo desde una posición de enorme poder, el abogado del presidente pasó a controlar de forma cuasi monopólica el negocio de la justicia en México. Hasta entonces, ese negocio se había llevado a cabo de forma mucho más sigilosa entre varios actores. Se distribuía entre algunos ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura Federal, alguno que otro legislador, político, poderoso o abogado connotado, de esos que tienen la capacidad de abrir o cerrar las puertas del sistema. Con Scherer, sin embargo, la justicia pasó a ser controlada en gran medida por él y la red de negocios judiciales que presuntamente encabezó. Muy difícilmente eso hubiera sido posible sin el apoyo del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien presumiblemente, a cambio de poder y acceso al presidente, si no es que de algo más, facilitó las transacciones del ex consejero. Saldívar pudo hacer esto en gran medida gracias a que centralizó enormemente las decisiones del Poder Judicial en sus manos, al pasar por encima del Consejo de la Judicatura Federal y llevar los mecanismos de presión sobre jueces y magistrados más lejos de lo que tradicionalmente se había visto. Esta concentración de poder se vio favorecida, además, por la habilidad política del ministro y el creciente desprestigio del bloque de carrera encabezado por Luis María Aguilar e incluso a los constantes ataques a los que estaban expuestos los jueces durante las mañaneras. Además de explotar una nueva arista, la polémica trayectoria de Arturo Saldívar
Este libro profundiza en el mecanismo de cooptación y presión sobre jueces y magistrados del Poder Judicial Federal y la forma en que fueron utilizados para satisfacer intereses particulares durante el sexenio obradorista. En un contexto como el actual, en el que se busca reformar al Poder Judicial, conocer la forma en que operan esos mecanismos de control político es clave para tratar de desmantelarlos y evitar que esta historia se repita, haciendo naufragar una reforma que tiene entre sus propósitos discursivos combatir la corrupción en el Poder Judicial. Es un hecho trágico el que después de recibir el bastón de mando en octubre de 2024, Claudia Sheinbaum haya incorporado a Arturo Saldívar a su equipo de campaña, un personaje que arrastraba los compromisos políticos de López Obrador y que ella se vio en la necesidad de adoptar. Como se mostrará en esta obra, sin embargo, Claudia Sheinbaum, quizás más firme frente a la corrupción que López Obrador, no confía en Saldívar, pese a que el personaje en ciertos momentos pudiera serle útil. De hecho, al poco tiempo de ingresar al equipo de campaña de la actual presidenta de México, comenzó a ser cada vez más evidente que el ministro representaba un lastre, una fuente de problemas, si no es que incluso una bomba de tiempo. Así, llegaron a decírselo incluso algunas voces influyentes. Entre algunos de los colaboradores de la presidenta con los que pude hablar, Saldívar es visto como un buen asesor en temas legales y un elemento útil por su habilidad e inteligencia. Sin embargo, también se le percibe como un hombre con una agenda política y un juego muy propio que es necesario contener. En términos bélicos, una fuente lo explicó así: más que ser un soldado, lo que Saldívar quiere es ser general y encabezar el ejército. Frente a perfiles así, hay que tener cuidado. Otra fuente del entorno presidencial reflexionaba con cierta preocupación. Antes que verle a Saldívar valores y convicciones de izquierda o un compromiso con el proyecto, lo que se huele en el personaje es mucho oportunismo. Creo que es alguien que puede asesorar en la toma de decisiones, pero de ninguna manera ser él quien las tome. Es un hecho notorio que cuando Sheinbaum asumió la presidencia de la República, Saldívar no logró su ansiada ambición de situarse en el primer círculo de poder. El ministro no pudo siquiera convertirse en consejero jurídico, lo mínimo a lo que podría aspirar un expresidente de la Suprema Corte y un hombre con semejantes ansias de fama y poder. Aún así, como coordinador general de política y gobierno de la presidencia de la República, Saldívar influyó de forma importante en el curso de la reforma judicial y la presidenta lo incluyó en el Comité de Evaluación del Poder Judicial, donde se seleccionaron a los candidatos que participarían en la primera elección judicial de nuestra historia. Desde esa posición, Saldívar buscó controlar nuevamente una parte importante del sistema judicial y erigirse como uno de sus principales cadeneros, esos que deciden quién entra al sistema y qué nivel de influencia puede tener. Y aunque ciertamente el ministro pudo colocar a varios perfiles de su equipo, Sheinbaum, que intuye cuáles son sus ambiciones, las ambiciones de Saldívar, aunque tal vez no tenga claridad sobre su forma de actuar, le impidió lograr su ansiado objetivo de capturar el nuevo poder judicial que habría de emanar de la elección de junio de 2025. El ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, aporta más evidencias tangibles que mi libro anterior. En esta segunda obra pude tener acceso a más testimonios, entrevistas on the record, documentos y expedientes judiciales. Hoy no solo está la denuncia anónima de abril, los testimonios del juez Alberto Roldán Olvera, el de la jueza Sandra Leticia Robledo y el de la magistrada María Emilia Molina, desde luego, sino también la investigación que llevó a cabo la Unidad General de Responsabilidades Administrativas, la UJIRA. Al respecto, la declaración que ante esa instancia presentó en junio de 2024 un ex colaborador de Saldívar, Arturo Guerrero Zazueta, constituye también una pieza clave. El testimonio de quien fuera secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro y luego secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura, ambas con Saldívar, viene a confirmar mucho de lo que se consigna en la denuncia anónima y es coincidente con mis propios hallazgos. En la parte documental, este libro también se nutre de una serie de listas de casos que, todo indica, se monitorearon directamente desde las oficinas de Carlos Alpizar para informar a Saldívar y tratar de incidir en las decisiones de los juzgadores. Tomé conocimiento de esas listas a partir de una mesa de debate televisivo entre Roberto Gil Suárez y el propio Saldívar, en la que el primero exhibió cómo los operadores del segundo monitoreaban a detalle el comportamiento de ciertos casos sobre los cuales le informaban puntualmente al ministro presidente para poder incidir en las decisiones, en las sentencias de diversas personas juzgadoras. A partir de ese momento me di a la tarea de indagar sobre ese sistema de monitoreo y pude obtener algunas listas de casos con información de la mayor relevancia.
casos donde se incluyen temas estratégicos para el gobierno, los mal llamados asuntos de Estado, pero sobre todo y sorprendentemente, asuntos privados que confirman la existencia de toda una maquinaria de negocios judiciales cuyo principal, aunque no único, operador habría sido Carlos Alpizar, secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura en tiempos de Saldívar y el principal operador del ministro en el Poder Judicial. Un hombre a quien conoció desde los años 90, cuando ambos trabajaron para el entonces Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el sevillista José Antonio González Fernández. De forma minuciosa, estas listas, en las que cada caso era identificado con una palabra clave que solo conocían los funcionarios que trabajaban para Alpizar, detallan en qué instancias cayeron determinados asuntos, principalmente juzgados de distrito y tribunales de circuito, aunque algunos también se encontraban en la Suprema Corte. Cuáles eran las partes en litigio, en qué estado se encontraban los procesos y quiénes eran sus ponentes. Logré también obtener, a partir del sistema integral de seguimiento de expedientes del Poder Judicial, numerosas sentencias emitidas en múltiples materias, donde figuran litigios relacionados con obras públicas, terrenos en disputa, cuestiones de impacto medioambiental, asuntos fiscales o administrativos, bloqueos de cuentas bancarias, contratos públicos, así como casos de corrupción vinculados al gobierno de Enrique Peña Nieto. Para tener mayor contexto, crucé esta información con notas de prensa y en la medida de lo posible consulté a jueces, magistrados o personal al interior de sus oficinas para poder conocer sus versiones. Es importante señalar que, pese a que más personas aceptaron dar sus nombres y compartir documentos para esta investigación en comparación con mi libro anterior, el miedo no ha dejado de ser un obstáculo que llevó a muchas de mis fuentes a ser cautelosas y solicitar no ser identificadas en estas páginas. Amparándome en el secreto profesional, no daré aquí sus nombres, pues así lo solicitaron expresamente. No es fácil para un juez poder reconocer que ha sido presionado por un tercero, particularmente porque de haber cedido a dichas presiones estaría aceptando la posible comisión de un delito. No conversé con Arturo Saldívar ni con Carlos Alpizar para este libro, salvo en una ocasión con cada uno de ellos, de modo off the record, cuando escribía Traición en Palacio. Haberles hecho partícipe de esta publicación previamente, para incorporar su punto de vista, hubiera sido lo deseable según los mejores estándares periodísticos. Pero no vivimos en Suecia ni en Dinamarca, y estoy muy consciente de que eso podría haberme puesto en riesgo a mí, a mis fuentes e incluso a mis editores. Es altamente probable que, de haberlo hecho, este libro tal vez no hubiera logrado ser publicado. Afirmo lo anterior con pleno conocimiento de causa, pues desde que comencé a investigar temas vinculados al negocio de la justicia en México, he enfrentado presiones en los medios para los cuales me he desempeñado, he recibido amenazas a mi integridad y he sido objeto de persecución judicial, no solo por parte de los aludidos, que se han disfrazado detrás de terceros, sino incluso desde las mismas instituciones que aparecen señaladas en Traición en Palacio, como son los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, comandado por Rafael Guerra Álvarez, y la Fiscalía Capitalina. Las dificultades para escribir esta obra fueron muy diversas, dada la falta de información pública en los asuntos relacionados con el Poder Judicial, su persistente renuencia a responder solicitudes de transparencia y lo complejo de una estructura burocrática que impide acceder a información relevante. En muchos casos fue un freno para tener datos más precisos y corroborar información proporcionada por mis fuentes. Al igual que a otros periodistas que han buscado obtener información por transparencia, el Consejo de la Judicatura sistemáticamente se ampara en un criterio establecido por el INAI, por el que se argumenta que no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para responder a solicitudes de acceso a la información. En la abrumadora mayoría de los casos, este suele ser el tipo de respuesta que ofrece el Consejo de la Judicatura Federal a los periodistas cuando les solicitamos información. No fue fácil escribir este libro porque, como ya lo he señalado, lo hice en un contexto de persecución, acoso y un propósito claro de censura, luego de la publicación de Traición en Palacio y mis participaciones sobre el negocio de la justicia en los medios. Primero lo hicieron a través de un poderoso grupo empresarial y mediático, beneficiado por contratos del gobierno actual, muy beneficiado, el cual se prestó a fungir como un instrumento indirecto para silenciarme, al interponer en mi contra una demanda por supuesto daño moral por una cantidad estratosférica.
Más tarde vino una denuncia penal por un falso delito con el que sutilmente se me llegó a amenazar con prisión preventiva, en una acción que mostró de forma diáfana aquello de lo que son capaces los personajes que operan el negocio de la justicia en México, con tal de conservar sus privilegios y poder seguir actuando como lo han hecho hasta hoy. Mi destino como periodista ha quedado en manos del Tribunal Superior de Justicia, controlado por Guerra, a quien señalo en mi libro anterior, junto a algunos de sus jueces de consigna y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Se trata en ambos casos de dos instituciones de cuyo nivel de captura hablé ampliamente en mi libro anterior. En otras palabras, el acoso comenzó a venir de las mismas instituciones a las que en su momento señalé y que ahora son juez y parte. Paradójicamente, ninguno de los aludidos en mi trabajo ha sido mínimamente llamado a rendir cuentas. Tampoco se abrió una sola línea de investigación. El único que fue objeto de indagatorias y procesos judiciales, el que tuvo que pasar horas en juzgados y oficinas ministeriales y gastar grandes sumas en su defensa jurídica, fue el periodista. ¿Acaso algo garantiza que no volverá a ser así? ¿Acaso esta reforma judicial garantiza que no volverá a ser así? Estoy consciente de que este nuevo libro traerá consecuencias, que seguirán presionando para apartarme de los medios y seguirán buscando ardides legales y argumentos baladíes en mi contra. Sé también que quienes quieren seguir controlando el negocio de la justicia en México volverán a utilizar el poder del dinero, su influencia política y su capacidad de torcer las instituciones de justicia, una justicia que podría ser cada vez más incierta para los ciudadanos en general y los periodistas en particular con la reforma judicial actual. No solo para disparar contra el mensajero y evitar que se escuche el mensaje, sino también para mandar una señal atemorizante a cualquiera que en el futuro busque indagar en sus oscuros negocios. Aún así, estoy convencido de que no hemos llegado a este punto para quedarnos callados ni dejarnos doblar. No voté por López Obrador en 2018 y por Claudia Sheinbaum en 2024 para vivir en un país donde se imponga el silencio por la fuerza. Cuando escribí Traición en Palacio, sabía que Scherer y sus socios intentarían buscar alguna justificación, por ridícula que fuese, para proceder legalmente en mi contra o perjudicarme por cualquier vía, arguyendo que mi actividad periodística afectaría su honra. Así lo escribí en las primeras páginas del libro, y así ocurrió finalmente. Confieso, sin embargo, que nunca imaginé que pudieran hacer algo tan burdo como utilizar a un medio de comunicación para silenciar a un periodista. Nunca pensé que un medio que ante todo pues tiene un deber con la libertad de expresión se prestara a algo así. Quienes me demandaron, por lo visto, ignoran el hecho de que nuestra Constitución protege la libertad de expresión y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en casos como el de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, ha señalado que cuando está en pugna el derecho a la libertad de expresión frente al derecho al honor, el primero tiene un lugar preponderante en el ordenamiento jurídico al considerarse un derecho humano y constitucional fundamental. Aunque el político pueda olvidarlo, el ministro Saldívar, destacado oponente, por cierto, en litigios como el de la jornada contra Letras Libres o el de Oceanografía contra Contralínea, sabe todo esto porque como ministro fue autor de importantes tesis en esta materia. Por último, quiero agradecer a todas aquellas personas que directa o indirectamente aceptaron colaborar con este esfuerzo. Estoy agradecido con mi asistente de investigación, Eduardo Núñez, con mis editores en Grijalbo, Ariel Rosales, Enrique Calderón, Eduardo Flores, y con todo el equipo de Random House Mondadori, con quienes me han defendido en los distintos procesos legales que buscan silenciarme, con las organizaciones de defensa de periodistas que me han acompañado durante este tiempo, como Artículo 19, Propuesta Cívica, el Comité de Protección a Periodistas, etcétera. Y sobre todo, con las muchas personas valientes que aceptaron romper el silencio y ser fuente de información para este trabajo, tanto aquellos que aceptaron que aparezcan sus nombres, como quienes desde un temor justificado han preferido que se mantenga reservada su identidad. Pues les dejo este libro a ustedes, búsquenlo, está en editorial Random House Mondadori, en Grijalbo, tiene 16 capítulos, es un libro que hice pues durante casi 2 años de trabajo, entrevisté a cerca de 100 personas distintas y creo que es un libro que dejé mucho de mí en esto y también sé que estoy arriesgando mucho porque pues sé que
Sé que la reacción va a ser dura, pero confío en que vivimos en un país donde hay libertad de expresión y que ojalá esa libertad se haga valer. Gracias y por favor háganme llegar sus comentarios. Síganme en el canal de Hernán por YouTube, en mi fanpage en Facebook. Me pueden seguir en Twitter, @Hernán Gómez B, de bueno. Me pueden seguir en Instagram, me pueden seguir en TikTok, me pueden seguir en, hombre, pues en todas mis redes sociales. Ahí estamos y pues gracias. Gracias por verme y escucharme.